Buenos días a todos. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que están viendo esta transmisión. Damos toda la gloria a Dios de que seamos esos vasos de poder transmitir este mensaje a cada uno, que llegue a sus corazones. Entonces damos la bienvenida a todos. Bueno, hace 8 días Dios, su misericordia, me permitió estar acá trayendo la palabra, y hablábamos de la importancia del avivamiento, de lo que Dios quiere hacer en Iglesia Fiel, pero el Señor, como hablamos en la palabra, lo que Dios nos habló, para un avivamiento pues necesitamos cada uno estar limpios, estar conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para ese avivamiento. Y el Señor dejó una tarea. ¿Cuál era la tarea? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Cómo les fue? Es tremendo como nos habla Romanos sobre la carne, ¿cierto? Es tremendo. Bueno, damos la gloria al Señor, todos los que pudieron hacer esa tarea, que lo hicieron. El Señor siempre nos dice y nosotros pues debemos obedecer. Hoy vamos a aprender un poco. Yo sé que estos temas de pronto ya los han escuchado mucho, pero el Señor me ha puesto a que lo haga y lo voy a hacer acá en obediencia. Hoy vamos a ver sobre la verdad sobre el pecado. La verdad sobre el pecado. Entonces vamos a aprender un poquito lo que nos dice aquí la palabra. Dice, el significado original etimológico de la palabra pecado es errar al blanco. Errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual no nos hemos arrepentido después, pero cuando la Biblia habla sobre el pecado, habla algo más profundo que eso, algo que trae consecuencias eternas, A veces nosotros no somos conscientes, y hay algo también que quiero que el trayecto de esta enseñanza, siempre el Señor y el Espíritu Santo nos advierte. Por eso el Señor nos está llamando a cada uno para examinarnos nuestro corazón, para examinarnos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra rectitud, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestro hablar, cómo está nuestro caminar. Amado Padre, yo te doy gracias, Dios, por esta palabra que tú traes, Señor, para nuestras vidas, Señor, porque nos estás preparando para ese avivamiento, Señor. Y tú quieres hoy, Señor, que aprendamos más sobre la verdad del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, en que se derribe todo, Señor, todo lo que quiera cegar, Señor. Derríbalo en el nombre de Jesús, Señor. Y permítenos, Señor, poder recibir esa palabra, Dios, cada uno de nosotros, y poder cumplir ese propósito que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo define el pecado la Biblia? Vemos en 1 Juan 3:4, por favor. 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4. Dice que todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Sabemos, también hemos hablado, se han dado ejemplos aquí de cuando uno infringe la ley, pues vienen consecuencias, ¿cierto? Así también es con la palabra del Señor. También Dios no quiere que vayamos a infringir su ley. Por eso el Señor nos llama a que podamos aprender de su palabra y cuando Él nos muestra podernos apartar. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. Eso es lo que es ese pecado, lo cual Dios nos está llamando. Nos está preparando a todos para que todos estemos unidos para poder estar en santidad, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer cada uno, todos unidos, porque cada uno tiene una función
Qué bueno que todos podamos estar en esa unidad para poder hacerlo. Bueno, dice también que desde el principio Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer. En Génesis 2, 16, 17 nos lo dice. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos leyes explícitas tales como los 10 mandamientos. Dios ha dado esas leyes para nuestros beneficios. Estas nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante los demás. Esas son las leyes, los parámetros que Dios nos pone en su palabra. Y a la vez nos protegen de cometer pecado. Acá dice error, pero no es error. De cometer pecado, que pueden traernos consecuencias terribles, no solo en nuestro día a día, sino en la eternidad. Porque aquí incluso podemos pecar, hacer cosas, pero no es así. Porque Dios nos está llamando, congregación Iglesia Fiel, los hermanos que están viendo, nos está llamando, que nos estamos preparando para una eternidad. Es algo muy, muy, muy delicado lo que Dios está haciendo, está llamando. Cuando nosotros desobedecemos a Dios ignorando su ley, lo hacemos consciente e inconscientemente, guiados por una actitud rebelde. Porque si Dios nos está diciendo, y yo siempre doy este ejemplo de la mentira, y si el Señor nos habla de la mentira, y lo seguimos haciendo, y seguimos actuando, y seguimos haciendo, estamos siendo rebeldes ante lo que Dios nos está hablando de su palabra. Él nos está avisando, y como lo digo, el Señor avisa para apartarnos, porque Él quiere que estemos una eternidad con Él. Como decimos, el Señor viene pronto, pero no sabemos si ya alguno de nosotros ya nos toca partir, ¿cierto? No sabemos la fecha que tenemos cada uno, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ante nuestro corazón de las acciones que estamos haciendo? ¿Cómo estamos? Para que nos revisemos, para que podamos tener un tiempo de apartarnos con el Señor. Porque si nosotros no leemos y estudiamos la palabra y estamos atentos a escuchar el Espíritu Santo, el enemigo sí nos quiere destruir. Él lo va a hacer, pero si estamos atentos y Dios nos está advirtiendo de apartarnos de nuestras debilidades, que el Señor solo las conoce. El Señor conoce las debilidades de cada uno, ¿cierto? Pero el Señor está llamando a una iglesia santa. Está preparándonos como la novia. Entonces, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está hablando a cada uno. A cada uno el Señor nos está hablando. Que no haya esa actitud de rebeldía en nuestro corazón. Porque cuando pasa algo terrible en nuestras vidas, el Señor lo advierte para levantarnos, para que realmente podamos arrepentirnos. Y aún ahora, si no hemos tenido consecuencias en lo que Dios nos está llamando a cada uno, entonces hoy Dios les está hablando en ese amor de apartarse. La base del pecado se encuentra en esa rebeldía contra Dios y sus mandatos. El corazón rebelde es en realidad un orgulloso. Por eso nosotros trabajamos mucho cada uno el orgullo, porque pues de ahí venimos, ¿no? Ese orgullo, esa soberbia. Entonces tenemos que seguir trabajando esto, porque Dios quiere probar que sanemos nuestro corazón, que nos apartemos de las cosas que Él nos está diciendo, y a cada uno el Señor le está hablando. A cada uno el Señor le está hablando. Primeramente a mí que estoy acá, no crea que este mensaje vengo y lo saco y me paro aquí. No. Yo tuve también que estar meditando, estar fortaleciéndome en el Señor para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios quiere que todos entremos en esa santidad para que todos podamos ser ¿qué? Partícipes de ese avivamiento. Partícipes de ese avivamiento.
Y le digo una cosa hoy, hermanos, que no experimenten la disciplina de Dios, porque es muy duro, porque todos creen que Dios es amor y es amor, y no es así. Dios nos está llamando para recibir una cosecha en la cual traerá ese avivamiento el Señor, pero necesitamos apartarnos de todo pecado. Tenemos que apartarnos. Y ahí lo vemos en Génesis 3, 1 al 5, más trato de leerlo así para que todos, pues gracias a Dios aquí creo que todos entendemos el contexto y los que nos están viendo. Cuando la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero no en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. Dios le está diciendo, hermanos, no coman ni toquen más de lo que les estoy diciendo que se aparte. No coman ni toquen más de lo que les estoy diciendo que se aparte. No coman más, no se dejen engañar más, porque somos hijos de Dios. El Señor nos está llamando a santidad. Y ahí seguimos todo lo que sabemos que le dijo el enemigo, cómo engañó ahí a la serpiente, con astucia. La serpiente fue hábil para engañar con cautela y delicadeza. Cuidado, hermanos. Usted no sabe cuán sutil es el enemigo. Y usa cosas que cuando no obedecemos, nunca pensamos la astucia del enemigo como la hace. Y hoy Dios, pido al Señor por cada uno de ustedes para que sean guardados. Y Dios les permita que cada uno de nosotros podamos apartarnos de ese pecado, de esa debilidad, y que podamos participar en una comunidad y entrar a esta comunidad en esa santidad. Por eso Dios nos está llamando a entrar, a ser responsables, a entrar en un tiempo de devoción con el Señor. Porque lo hemos descuidado, hermanos, lo hemos descuidado. Tenemos que entrar a ese tiempo. Hay muchas preguntas que se han hecho, pero el Señor nos contesta todo acá, pero quiere que nos apartemos. Recuerde la astucia, con conocimiento, voy a leer más o menos así para no estar leyéndoles todo. Con conocimiento, la serpiente conocía la prohibición de Dios y las consecuencias que traería la desobediencia. Y vimos que fueron fatales, ¿cierto? Para toda la humanidad. Creó dudas en el corazón de Eva y básicamente llamó a Dios mentiroso. El enemigo es muy sutil, hermanos, muy sutil. Dice que apeló al deseo de poder y de grandeza que había en el corazón de Eva. Le dijo, llegarán a ser como Dios. Llegarán a ser como Dios. Tremendo, ¿no? Lo que hizo el enemigo y destruyó. Hizo mucho, mucho daño. Y nosotros tenemos que entender que tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? Exacto. Pero hay algo muy duro, hermanos. Y quiero que seamos conscientes hoy del enemigo que tenemos nosotros, la carne, nosotros mismos. Eso es un enemigo mortal. Es un enemigo mortal, hermanos. Que si no buscamos de verdad el Señor en su santidad y le pedimos que nos ayude en nuestras debilidades, ese pecado nos va a destruir. Si no nos apartamos a tiempo, si no nos apartamos a tiempo. Romanos 6, 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14 dice:
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no pisoteemos esa gracia de Dios. No pisoteemos esa gracia de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestra carne es un enemigo terrible. Dejemos de estar pensando tanto en las cosas de este mundo y empecemos a cultivar para la eternidad. Apartémonos del pecado, hermanos. Apartémonos de esas concupiscencias, de esos deseos desordenados, porque a Dios no se le oculta nada. A Dios no se le oculta nada. Y Él siempre no nos va a dar esa disciplina, sino Él está, llama, llama y llama. Y cuando ya no escuchamos, viene la disciplina del Señor. Viene esa disciplina del Señor. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a que nos revisemos cómo estamos con el Señor, qué áreas tenemos que trabajar. Espíritu Santo, ministra, Señor, qué áreas tenemos que trabajar, Espíritu de Dios. ¿Qué áreas tenemos que trabajar, Dios? Tú las conoces, Señor. Tú las conoces, Señor. Permítenos estar alerta, Señor. Por favor, Señor. No quiero que esto sea una palabra que va y viene, Señor. Tú estás haciendo cosas grandes en Iglesia Fiel, Señor. Y tú nos estás mandando, Señor, a obedecerte, a estar alerta, Señor, en nuestras áreas, Dios. Por favor, hermanos, no juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. Apartémonos del pecado, de esos deseos de la carne, todo lo que quiere, que el enemigo quiere para separarnos. El Señor hoy nos está llamando en su amor, porque está haciendo cosa grande en Iglesia Fiel. Porque nosotros que somos discípulos, ¿no somos discípulos? Y si tenemos pecado y vamos a enseñar a otro, ¿qué le vamos a transmitir? Tenemos que ser vasos limpios. No sé si hemos entendido de ser una comunidad de discípulos. Y para esto se necesita santidad, valentía. Si yo tengo un discípulo y le estoy enseñando y veo cosas que a Dios no le agradan, ¿creemos que podemos tapar eso ante el Señor? Si yo me paro aquí a predicar y estoy pecando, ¿cree que eso le va a agradar al Señor? Por eso Dios nos está limpiando a todos. Dios nos está limpiando. ¿Cuál es su debilidad? ¿Qué está batallando usted? Por favor, tomemos en serio las cosas de Dios. Tomemos en serio las cosas de Dios. El pecado, nuestra carne es enemiga de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:8? Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Y otra parte dice que la carne no quiere nada del Señor, ¿cierto? Es una batalla dura. Es una batalla dura. El venir a congregarnos, para muchos es una batalla y muchos se dejaron enfriar. Es más fácil allá acostados viendo la transmisión, cuando Dios nos dice en su palabra,
de congregarnos, de hacer ese esfuerzo en medio de la circunstancia que estemos cada uno. Como decimos, de pronto no tuvo para el bus y Dios le proveyó, no sé cómo hizo, de pronto la tiene en este lugar y le tocó lejos, o sea, miles de cosas, ¿cierto? Pero ya dejemos tanta comodidad, dejemos de acomodar esta carne, porque Dios nos está llamando para ser partícipes del avivamiento, de ser discípulos. Por eso Dios quiere que nos apartemos. Debemos reconocer ante el Señor cuando Él nos hace un llamado de atención. El Señor nos hace un llamado de atención. Puede ser una visión que le dé, puede ser una palabra a través de un hermano que le está diciendo, y usted por aquí y por allá. El Señor avisa, el Señor avisa, y hoy nos está avisando a todos para que nos cuidemos, porque Satanás en estos tiempos se ha venido con más fuerza para venir hacia la iglesia universal, toda iglesia donde se encuentra cada congregación, a destruir. ¿Pero qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy preparando? Tenemos que estar firmes en esa relación con el Señor. De ahí parte todo, el confrontamiento del pecado. Cuando estamos ahí, podemos fortalecernos para aprender a escuchar el Espíritu del Señor, su palabra, su palabra. Debemos reconocer cuando alguien se para aquí y predica, ¿qué está diciendo el Señor? Pero a veces como que nos da igual. No, Dios pone personas para traernos la palabra, para levantarnos, para discernir las cosas. Aún todos somos un cuerpo, nos ayudamos todos. Si yo veo que un hermanito viene con esa tristeza y Dios me da una palabra, lo abrazo y le digo tal palabra, todos estamos dentro del cuerpo, pero si yo no hice caso a lo que el Señor hizo, estoy pecando, estoy fortaleciendo la congregación como Dios nos llama a todos. Por eso debemos estar pendientes de lo que Dios habla, de la predicación, no ser necios, hermano, eso es algo delicado, la necedad. Debemos organizar nuestra vida, hermanos, para ser usados en esa santidad con el Señor. No ignoremos que en nosotros está el Espíritu Santo. En nosotros está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Si no fuera por Él, yo creo que, mejor dicho, ninguno podríamos, por ejemplo, trabajar esta carne, ayudarnos a fortalecernos. Por eso todos los días tenemos que pedirle al Señor de ayudarnos a morir a esas cosas que tenemos que dejar. Tomemos esas armas espirituales que Dios nos ha dejado. El ayuno es una vez al mes, como les decimos aquí como pastores. ¿Cuántas veces hemos venido al ayuno? La oración, esa intimidad con Dios y morir enfrentados con el espejo que es la palabra, que nos habla cuando venimos con la palabra. Cuando un hermano se acerca y nos da una palabra, o a veces, tal cosa, hermano, el Señor dice esto, tal cosa, y venimos y oramos y el Señor nos confirma en su palabra. Dios nos usa también hasta para advertir a otros el pecado. ¿Sí ve cómo es tan importante que todos estemos unidos como familia en espíritu? Pero si estamos en pecado, ¿cómo nos va a usar el Señor? Tenemos que discernir aún estos tiempos, aún lo que se predica acá, nos toca discernirlo también. Todo tenemos que mirarlo conforme el Señor nos dice su palabra. Tenemos, hermanos, que trabajar esta carne, Dios. Tomemos esas armas espirituales
El próximo domingo tenemos ese ayuno. Qué bueno que todos podamos venir en ese ayuno y menguar esta carne, pedirle al Señor que nos limpie a todos, que nos ayude para ese avivamiento, Efesios 6, 10, 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí ve contra quién tenemos que enfrentarnos? No son las personas, es lo que el enemigo quiere hacer, a destruir. ¿Y cómo está nuestra carne? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Hoy Dios está aquí para fortalecernos en el Señor. No salimos aquí, ahora soy la más pecadora, ahora no. Aquí estamos es para levantarnos. Aquí estamos para fortalecernos unos a otros. Para que no pequemos más. Para el trabajo que Dios nos está poniendo en nuestras manos, que es hacer discípulos. Casi nada. Hacer discípulos. Que lo estamos haciendo. Pero ¿qué le está transmitiendo usted a esa persona que le está enseñando? Límpiese con el Señor. Limpiémonos con el Señor para tener autoridad, para que Dios nos respalde. Hagámoslo, hermanos, no tengamos miedo, que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, el Señor nos está motivando para que miremos a qué nos estamos enfrentando, para limpiarnos, santificarnos y poder hacer las cosas en santidad, hacerlas correctamente al Señor, porque es su obra. Cuando Dios le coloca una persona para que le enseñe la palabra, no es usted, es el Espíritu Santo, es Dios que le colocó para esa función, para que traiga esa palabra y se la dé a esa persona. Pero si estamos en pecado, y Dios ya no va a permitir más eso acá, porque nos está limpiando a todos. A mí me limpió el Señor y me sigue limpiando. Porque mientras estemos en esta carne toca trabajar todos los días. Porque tenemos una responsabilidad con el pastor Rodrigo, de que son vidas, son ovejas de Dios. Y tenemos que transmitir en santidad todas las cosas. Entonces Dios los está llamando porque los está usando y levantando y preparando, y muchos ya están preparados, pero ahora necesitamos que estemos preparados en nuestro corazón para dar la santa palabra a esas personas que Dios nos va a poner dentro de todos los equipos que el Señor está dirigiendo al pastor Rodrigo en autoridad. Pero Dios está limpiándonos a todos, porque es muy seria su obra, es muy seria su obra. No estamos sirviendo ante cualquier jefe, no estamos sirviendo a cualquiera que nos paga cualquier cosa, estamos sirviendo al Santo, al Cordero inmolado estamos sirviendo. Y tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que entender esto, hermanos. Dios nos ayuda a matar ese pecado, a apartarnos, porque ese pecado mata, ese pecado separa. Que dice, aún mire esto que me confrontó mucho esta palabra y la quiero compartir con la iglesia. 1 Corintios 9:27.
Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aún nosotros aquí tenemos que tener santidad. Aquí nosotros, los pastores, tenemos que tener santidad, porque mire esa palabra tan fuerte. Heraldo era una persona muy importante, una persona que ministraba, una persona que daba la palabra, ¿cierto? Pero dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido enseñando a otros, ministrando a otros, si no me cuido mi carne, si no me pongo a cuentas con Dios, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es para todos, hermanos. Por eso es importante, hermanos, de verdad que con todo mi amor se lo digo, y a los que nos están viendo, Dios está preparando su novia. ¿Qué estamos haciendo si no comenzamos por nosotros mismos? Si no comenzamos por nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos probado la cena con pecado? ¿Y qué tenemos que hacer cuando estamos allá ante la cena? Tenemos que ¿qué? Hay que discernir, hay que mirar cómo estoy, pero como que no entiendo, estoy en pecado, me lo como, me siento. No pequemos más, hermanos. Hay que discernir las cosas santas del Señor. Cosa grande está haciendo el Señor en este lugar. Pero el Señor es un Dios santo, es un Dios celoso de sus cosas. Y hoy, con todo mi amor, invito a todos para que nos apartemos del pecado, de las debilidades que cada uno de ustedes tiene, que el Espíritu Santo se lo está mostrando. Porque Dios va a usar vasos limpios, vasos honrosos. No tengamos miedo de confrontar el pecado, porque aún estamos a tiempo de apartarnos, Confrontemos esas áreas delante del Señor. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Cuál fue esa solución y cuál es la solución si estamos pecando? Si estábamos apartados desde cuando Adán y Eva pecaron. Hay solución para nosotros, hermanos. Hay una solución y es Jesús. Tan pronto el hombre pecó, Dios comenzó a diseñar el plan para su redención. Romanos 5:12, ¿qué nos dice, por favor? Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecamos. Todos. Romanos 5:15. Llegan las buenas noticias sobre la solución del Padre Celestial. Su infinita gracia manifestada a través de Jesús. Su infinita gracia. Su infinita gracia. Entonces, ¿por qué no venimos a arrepentimiento? A que podamos separarnos de ese pecado. O pecados, solo Dios lo sabe. Que nadie nos señale, sino que todos vamos a ponernos delante del Señor. Y tarea
para el que la quiera hacer. Van a tener 10 minutos para que cada uno podamos confrontarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Muéstrame lo que tú quieres que yo me aparte. Si no lo ha entendido, el Señor se lo va a mostrar para poderse apartar de ese pecado. El Señor nos va a dar fuerzas para poder levantarnos aquí y hacer la tarea todos unidos, porque todos unidos vamos a hacer la tarea para los que quieren seguir con la visión que Dios ha dado de hacer discípulos, porque todos vamos a participar. Y Dios, el don o regalo de Dios para nosotros, su gracia, y está revelada a través de Jesús. Jesús, Dios encarnado, vino al mundo para que todos podamos tener la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Dios nos perdona, hermanos. Arrepentimiento genuino, búsqueda y consagración del Señor, porque Dios está ordenando todo. Aún un altar en santidad, el Señor lo ha ordenado para las cosas grandes que están sucediendo acá, para ese avivamiento, para esas vidas que vamos a ayudar cada uno de nosotros a hacer esos discípulos y poder llevar ese fruto un día cuando el Señor nos llame a su presencia. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz y llevar nuestras culpas para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener esa vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a obedecer, a limpiarnos, a apartarnos del pecado y a ser vasos limpios para servir al Señor. Y para todos unidos ver realizada lo que Dios ha hecho ya en este lugar. Ya el Señor puso todo en orden, hermanos. El Señor es muy lindo. Por eso hoy les motivo para que lo hagamos con todo amor y seamos partícipes de todo lo que Dios está haciendo. Porque Iglesia Fiel ya no es lo mismo. Iglesia Fiel es una congregación poderosa, llena del poder del Espíritu Santo, en la cual vamos a ver señales, milagros y prodigios. Y Dios los está haciendo en su vida. No tenga miedo. Deje que sea un instrumento limpio en manos de Dios. Porque cosas grandes está haciendo el Señor. Cosas grandes está haciendo el Señor. Romanos 5:8, creo que lo leímos, no sé, pero dice: Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:23, 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Qué hermoso lo que el Señor hace, hermanos. Qué hermoso lo que Dios hace. Dios nos está llamando a que dejemos nuestra tendencia de pecado, nos apartemos. El pecado produce acciones pecaminosas. El pecado debe ser controlado, apartado, quitado de raíz. Si no hacemos esto, vamos a morir espiritualmente. Que Dios nos guarde. Y jamás podremos cumplir el propósito de Dios. Por eso el Señor nos está llamando,
para que le sirvamos como vasos limpios, honrosos. Y antes de orar, leemos por favor, Primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos ponemos de pie, vamos a orar, por favor. Y ánimos, hermanos, que estamos vivos, pero que no estemos muertos espiritualmente. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Dios, por lo que nos estás enseñando, Dios. Tienes tanta misericordia de nosotros, Señor, que nos has llamado a apartarnos del pecado, Dios. Porque cuando empezamos a orar, Señor, cuando coloqué esa petición en el cuaderno, como lo decía hace 8 días, Dios, unidad de la iglesia, el corazón limpio, resultado un avivamiento. Pero nunca pensé, Señor, que tú tuvieras, Señor, que confrontarnos al pecado, Dios. Gracias por darnos una oportunidad, Señor, de limpiarnos. Mira nuestras áreas, Señor. Mira los varones, Señor. Tú los estás llamando, los varones, a esa santidad de sus ojos, Señor. A purificarse, Dios. A que no pequen más, Señor. Oh Dios, con la lengua, Señor, la murmuración, todas las cosas, Señor, que se hacen y tú nos llamas, nos dices, nos hablas en la palabra y muchos ni siquiera leen la palabra. Oh Señor, perdónanos, Señor, y gracias por darnos una oportunidad, Señor, de estar delante de ti, Señor. Aquí todos como iglesia, Señor, clamamos que nos ayudes, Señor, a poner en orden nuestra vida delante de ti, Dios, para ser esa comunidad, Señor, en santidad, fortalecida, Padre, agradándote, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por levantarnos en ti, Señor, por lo que estás haciendo, Padre, por ese privilegio de poder hacer discípulos. Gracias, Señor, por todo, Dios. Entregamos todas las cosas a ti, Señor. Cada hermano, sus vidas, Señor, ministrales, Padre. Ministra, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, Señor. Entregamos todo a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.